Bienvenidos una vez más a un séptimo episodio de Vía de Escape Podcast. Y hoy tenemos en el estudio el placer y el honor de tener a un amigo, una persona a cual estimo y aprecio mucho y con el cual hemos vivido grandes experiencias. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Marco Izquierdo. Bienvenido, Marcos, Agradecido. a este nuevo episodio de Vía de Escape. Excelente, excelente. De verdad Agradecido. que un honor que hayas aceptado la invitación, que estés acá con nosotros grabando el día de hoy. Y pues, como todos los episodios, yo arranco con una pregunta que se las hago a todos los que se sientan en esa silla. Marco, cuéntame, ¿quién es Marco Izquierdo? ¿Quién es Marco Izquierdo? Yo sabía que ibas a hacer esa pregunta, porque he visto algo de lo que has hecho. Mira, Marco Izquierdo. Yo creo que Marco Izquierdo es un soñador, un... Coño, qué preguntica, ¿no? ¿Cómo te defines en lo personal, en lo profesional, en lo espiritual? ¿Cómo te defines? Mira, yo creo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal y tratando en esa misma experiencia de evolucionar en lo espiritual dentro de todo el proceso, ¿no? Y los ingredientes que conforman ese proceso está el respeto. Soy un ser muy tolerante. Este, ¿Cuánto tiempo llevas por acá en Estados Unidos? Mira, yo tengo más o menos como, desde que yo llegué a Estados Unidos, yo venía mucho a Estados Unidos y venía y regresaba a Venezuela, pero la última vez que no salí más hacia Venezuela y decidí quedarme acá fue hace 11 años aproximadamente. Wow, o sea, llegamos casi al mismo tiempo, 2014 por No, ahí yo más o creo que yo menos. llegué, sí, 2014, 2013. Cuéntame un poquito, Marcos, ¿qué hacías en Venezuela? ¿Cómo fue ese proceso migratorio? ¿Qué te hizo quedarte? ¿Qué te hizo no regresar en este caso, a Venezuela? Bueno, yo ejercía como abogado en Ujú. Venezuela. En ese, en ese momento, el panorama político venezolano no se perfilaba muy bien, pero tampoco estaba muy mal. Es decir, que todavía había un mínimo de Estado de Derecho en Venezuela para ese momento. Chávez estaba vivo. Eh, pero de alguna manera yo me adelanté un poco a lo que está pasando hoy, porque este, era, hacía actividades políticas en el país. En la universidad, cuando fui presidente del Centro de Estudiantes, fui fundador de la Federación de Centros de Estudiantes en la Santa María. Hice un movimiento llamado Movimiento Independiente de Estudiantes en la misma Santa María y de alguna manera rozaba con el panorama político o lo que era Y ya el predecías ambiente. lo que podía pasar. Pudiéramos decir que sí, que O es sea, una que especie de te predicción. viniste por una situación No, política o... no me vine por una situación política. En ese momento yo viajaba mucho a los Estados Unidos, acá a Orlando precisamente, de visita. Venía muchas veces a comprar mercancía, porque a veces compraba ropa y compraba cuestiones deportivas para venderlas en las ligas de béisbol de allá de Venezuela. Y en ese momento conocí una persona que es la madre de mi primer hijo y como que de des- alguna manera la vida me fue empujando para acá sin yo quererlo, sin quizás yo entenderlo. Entonces era algo como que me jalaba desde aquí y algo que me empujaba desde allá. Y me caso y es a los 3 años de casado cuando yo decido venirme. Oh, Es wow. decir, que yo me caso, lo intenté aquí, nos fuimos para Venezuela, lo intentamos en Venezuela. La diferencia de país es enorme a una persona que tiene muchos años viviendo aquí y vivir en lo que es Caracas.
No se adaptó, me regresé acá y es cuando yo decido o tomo la decisión de ya someter mi Y documentación. quedarte acá. Ella es ciudadana americana y bueno, de esa manera se me hizo muchísimo más fácil que muchos de los que están hoy por hoy acá en los Estados Unidos. ¿Consideras que tu proceso migratorio o la venida acá a Estados Unidos, consideras que fue un proceso traumático? ¿Lo ves como un proceso que más bien te generó oportunidades en este país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hoy Marco Izquierdo, ya casi 14 años, no, 11 años acá en los Estados Unidos, cómo ves ese proceso? ¿Cómo? No, para mí los Estados Unidos es todo, bro. A mí los Estados Unidos me ha dado todo. Me ha dado mi carrera, la carrera que ejerzo hoy por hoy. Me ha dado mis hijos, mi familia, mi estabilidad. Pero en ese momento que tú estabas llegando acá, ¿consideras que fue un proceso un poco? Como todo. Mira, yo siempre le digo a todo el mundo, mira, mano, eso es un proceso que dura 4 años. Hay quienes vienen enamorados de este país, como hay quienes vienen obligados a estar en este país por circunstancias X y no se acoplan en esos primeros momentos, en esos primeros años, pero eso pasa a los 4 años. Ya a los 4 años ya tú empiezas como que a agarrarle cariño al país. Pues, ¿por qué? Porque son dos países, dos naturalezas, dos realidades totalmente distintas. No es lo mismo venir de criarte en Caracas, que es donde yo vengo, y llegar a un país donde es totalmente distinto la forma de vida. Entonces eso choca. Totalmente. Yo parto siempre del principio de que uno como migrante debe venir a este país o a donde sea que migres con la mentalidad de tú adaptarte al país y no que el país se adapte a ti. Pienso que eso es fundamental. Hay muchos migrantes que piensan, no, yo me voy a Estados Unidos, me voy a cualquier país y el país se tiene que adaptar a mí. No, 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 no. Tú estás llegando a un país, tú tienes que adaptarte a su cultura, no al Totalmente. revés. A pesar de que tú es un país que se ajusta mucho a las culturas de cada quien. Un país donde hay muchas culturas que conviven, Multicultural, ¿entiendes? Entonces, completamente. a veces tú sales, yo que tengo 11 años acá, tú sales a un lugar y te sientes como que si estuvieses en Venezuela. Tú sales a Ujú. una discoteca hoy Hoy día, día, sí, cada vez más. totalmente. Estos días yo, hace como 3 días, le hice la primera comunión a mi hijo mayor y es impresionante la cantidad de venezolanos que estaban en ese lugar que yo en mi vida los había visto. Pues, y me siento como que si estuviese haciendo la primera comunión en Caracas. ¿Entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Marco, si hoy tú tuvieras la posibilidad, imagínate que tú tienes la posibilidad de ver al Marco Izquierdo que llegó hace 11 años a este país y verlo por un huequito y tienes esa posibilidad de verlo cara a cara y de darle un consejo. ¿Qué consejo le darías el Marcos de hoy, 2024, al Marcos de hace 10 años? Más planificación. Más Co- planificación, más organización, más, más respeto a las oportunidades. Este, yo creo que sí, todo se traduciría en eso, más planificación, más futuro. ¿Consideras que hubo quizás una falta de planificación en tu proceso? Sí, ¿Quizás dejaste aprovechar oportunidades que te pasaron por enfrente? sí, Cuéntanos un poquito más de eso. sí, como todo, pues, había oportunidades que me tocaron la puerta en ese momento que yo no las entendía, porque no sabía ni siquiera dónde yo estaba, pues. Estaba llegando a un país, creo que hace 11 años era un poco más difícil emigrar que hacerlo ahora. El que está llegando ahora tiene un conjunto de amigos, familiares, entornos y organizaciones, porque existen organizaciones que te sienten y te dicen, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y es por ahí por donde tienes que ir. Hace 11 años no existía eso. Hace 11 años Sí, había quizás un había poco que explorar, había que total. investigar, había que inventársela, había que ver cómo funcionaban las cosas y ese proceso de investigación te daba por resultado muchos golpes. Ahora que mencionas esa palabra, golpes, tropiezos, me imagino que procesos. ¿Consideras que durante estos 10 años has tenido procesos? Quizás hoy estás aquí, mañana estás acá. En esos momentos donde tú sentiste que quizás no puedo más, no doy más, estoy estresado, tengo que pagar los biles. ¿Pensaste en algún momento en regresarte a Venezuela nuevamente? No, nunca. Y esos momentos existieron. Y nunca, nunca. Yo convencido desde un principio, desde que yo salí de Venezuela hace 11 años, que yo digo 11 años como un referencial, pero fueron más. Porque a pesar de que yo no me vine a vivir para acá, Ibas, venía. yo iba y venía. Pero desde el primer momento que yo me vine a los Estados Unidos, sabía que no era una opción regresarme a Venezuela. Quizás en una situación extrema
Hubiese inventado irme por Europa, hubiese inventado irme para otro país, Pero no Venezuela. Pero Venezuela no estaba sobre la mesa. Marco, y en esos momentos que tú mencionas de estrés, que me dices que sí los hubo, de frustración, de situaciones que literalmente provocaba salir corriendo, ¿en qué se refugiaba un Marco Izquierdo? En mi hijo. ¿Cuál era tu vía de escape en Mi ese hijo. momento? En tu hijo. Sí. ¿Qué edad tiene tu hijo hoy en día? 11 años. Y tú consideras que en ese momento, a pesar de que estabas en una situación compleja, tú considerabas, pregunto, que tenías o estabas en una situación óptima como para, a pesar de que te refugiabas en él, darle cosas buenas a él a nivel, digamos, mentalmente, a nivel psicológicamente. No sé si me hago entender la pregunta. Sí, no, totalmente. Como te dije hace rato, no era una opción desmayar, no era una opción bajar la cortina, había que seguir adelante en la situación que fuera. Y por él, ojo, a lo mejor él no hubiese Era tu existido. gasolina. Claro, él no hubiese existido aquí, a lo mejor yo hubiese tomado una decisión de irme a otro lado, porque no estaba él. Pero es un compromiso personal que yo tengo en mi vida, mis hijos, y no era una opción. Bueno, hoy en día ya tienes 2 hijos. Hoy día tengo dos hijos, sí. Mira, y en esos procesos, ¿hay alguno en particular que tú pudieras quizás contarnos, que tú me digas, definitivamente este proceso me marcó, este proceso me generó un aprendizaje, pasar por esta situación, pude aprender esto y me llevó a esto? ¿Hay algo que tú pudieras compartirnos que haya marcado la vida de Marco Izquierdo durante ese proceso acá en los Estados Unidos? Mira, Marco Izquierdo pasó por por varios procesos complicados y complejos. Como tú lo sabes, venimos por decirte uno, ¿no? Venimos de la actividad del Uber, Que ahí nos conocimos. que ahí nos conocimos. Y yo especialmente, yo siempre pedía la manera de cambiar ese trabajo. Yo siempre lo digo que quizás lo más complicado que hay para los que hacen Uber, no sé si otras actividades, porque creo que son pocas las que he hecho en este país, pero la parte del eslabón más difícil del que hace Uber es saltar de hacer Uber a hacer otra actividad. Dejar de hacer Uber para hacer otra actividad. Salir de esa zona de confort. Salir de esa zona de confort, que es una actividad a quien le reconozco muchas cosas. Nos dejó mucho aprendizaje, Nos dejó mucho definitivamente. aprendizaje en lo personal, pero llega el momento en donde tú dices, ya yo creo que tengo que saltar, yo tengo que salir para otro lado. Esa etapa, ese procesito, ese salto, es súper complicado para los que hacen esta actividad. Los que hacen esta actividad lo deben de saber. Sí, totalmente. De hecho, nos podemos dar cuenta que muchas de las personas con las cuales trabajamos, hay algunos que todavía están ahí. Sí, y yo entiendo. Sí, claro. A mí me llaman amigos míos que tienen años en eso y me preguntan, Marco, quiero sacarme una licencia de real estate, quiero sacarme una licencia de seguro, quiero hacer otra cosa. Y siempre yo hago énfasis en esa parte. Yo creo que ahí donde tiene que nacer esa magia o esa suerte. Pues. Yo creo que yo corrí con una suerte. Fue tanto lo que yo le pedí al universo de que me cambiara ese proceso de hacer Uber, que llegó un momento que a mí me cancelaron la cuenta. Recuerdo. Y a mí me cancelaron la cuenta y yo me encontré, yo tenía una licencia en ese momento de seguro, me dediqué a hacer seguros de gastos finales, tocando puertas. Era lo que tenía, era la herramienta que tenía para producir. Pero gracias a que eso sucedió de esa manera, es que he venido desarrollando otras actividades que si no hubiese sido así, a lo mejor yo fácilmente estuviese haciendo Uber todavía, porque es complicado y lo que yo te quiero decir con todo esto es que tuvo que haber sido de esa manera drástica y esa ruptura tan fuerte que me empujó a hacer cosas que yo no me atreví a hacerlo teniendo la comodidad del carro. Yo creo que es muy importante eso que mencionas, lo de que es un proceso definitivamente de decisiones. Si no tomas la decisión, ahí te quedas. Y eso nos puede pasar a muchos. A mí también en su momento me costó tomar la decisión
de brincar a lo que hago hoy en día. Pero tomando en cuenta que también mencionaste dos cosas que me llamaron la atención y te voy a hacer dos preguntitas por ahí. Tú hablas de suerte. Yo te pregunto hoy en día, Marcos, ¿tú crees en la suerte? ¿Tú crees que las cosas pasan por suerte? ¿O crees que realmente hay una sensación o hay una realidad de causa-efecto o una realidad de que no son suerte o no es coincidencia, sino que es algo que ya está de una u otra manera escrito para tu vida? Yo no creo que las cosas estén escritas. Yo sí creo que las cosas se atraen, se buscan. Quizás hablar de suerte, bueno, no, tendría que analizar mejor la terminología para darte una respuesta con relación a eso, pero sí creo que, como te expliqué en ese evento, era un tema de que yo de alguna manera estaba pidiéndolo inconscientemente el cambio de esa actividad a otra actividad. Quizá esa otra actividad no estaba definida en mi subconsciente, Ujú. pero de alguna manera no era un tema, como dices tú, que era un tema de decisión. La decisión ya estaba. Yo estaba decidido ahí. A mí venía alguien y me decía, Marco, deja esto y ponte a hacer esto y no había que No pensarlo. tenías quizás la La, oportunidad. la, la cuestión es que no tenía para dónde coger y eso fue, mira hermano, aquí vamos a cortar esto, invéntatela, vamos a ver qué vas a hacer, pues. Y eso, no sé si llamarlo suerte o una causa y efecto como hablas tú, pero eso fue lo que sucedió en ese momento. Y en ese momento que mencionas, que me llama también bastante la atención, hablas de que se lo pediste al universo. Y ojo, respeto todas las Uh -huh, creencias que cada quien pueda tener, pero te pregunto hoy en día, Marco Izquierdo, uh -huh. porque también me llama la atención que tocaste el tema hace un ratito de tu hijo en la primera comunión, pero yo te pregunto, Marco Izquierdo, hoy en día, ¿cree en Dios Marco Izquierdo? Mira, mucha gente cree o piensa que Marco Izquierdo es ateo. Yo no soy ateo. Ahí, yo soy un ser espiritual, soy una persona que está viviendo ahorita un proceso espiritual de crecimiento personal. La diferencia, y es por el cual me llaman ateo, es porque mi proceso espiritual no viene atado o va de la mano del pensamiento cristiano. Respeto profundamente a los pensamientos cristianos. Eh, Tengo grandes amigos, tengo familiares. Mi familia muy cerca es católica. Mis hijos, acabo de venir de Colombia de bautizar a mi hija en la iglesia católica y acabo la semana pasada perdón, el sábado, de, de hacerle la comunión a mi hijo mayor porque dejé eso en manos de las madres, pues. Las madres pertenecen a esa religión y es una actividad, es un acto de ellos, pues. Pero sí, yo no soy ateo y sí creo en Dios, pero de una forma distinta No, y es a la válido, que... y es totalmente válido, Marcos, porque pues yo parto del principio de que, mira, primero que todo, me hablas de la religión católica, me hablas del cristianismo, al final del camino es un mismo Dios. Al final del camino, cuando hablamos, por ejemplo, de un católico, el católico, el significado es realmente ser cristiano universal. Y al final del camino, si creemos en Dios, sea en la católica, sea en la cristiana, estamos creyendo en una sola persona y es un solo, es nuestro creador, el que nos dio la vida, el que nos provee, el que nos da todo lo que en este caso le pedimos. Pero qué bonito escuchar y saber de tu propia boca que me digas, no, yo no soy ateo. No lo soy. Eso es bonito, eso es bueno, porque pues quizás, como bien dices tú, derribas un montón de mitos sobre ciertas personas que pueden pensar que sí lo eres. Y qué bueno que creas en que definitivamente existe un Dios que es el que nos provee. Por eso te decía de creer en la suerte o no. Particularmente, José Matute no cree en la suerte. Yo creo, en todo caso, yo creo que ahí son diosidencias o las cosas pasan porque hay algo que ya Dios tiene para nosotros. Y sí creo en que las cosas muchas veces están escritas que nosotros las podemos cambiar, probablemente, dependiendo de cómo nos comportemos, dependiendo cómo actuemos. Porque efectivamente hay algo escrito, pero tú puedes cambiar las circunstancias. Va a depender de ti. Entonces, pero qué bonito escuchar eso. Y eso se me ata con otra pregunta. Ya te pregunté si creías en Dios, ya lo verificaste que sí. Ahora yo te pregunto, Marcos, hoy en día, ¿en qué radicas hoy tu fe? ¿En qué radico hoy?
Mi fe. O vamos a definirlo diferente. Para ti, ¿qué es la fe? Y por ahí me voy. Mira, la fe es una energía. La fe es una esperanza. La fe es esa fuerza que tiene cada ser humano de creer en algo que lo motiva, que lo mueve, que lo lleva a hacer un cambio en muchos sentidos. Este, ¿Sabías que hay una definición para eso, o lo que es la fe en este caso bíblicamente? Bíblicamente te dicen que la fe, o se dice, lo puedes leer en las escrituras, dice, la fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no ves. Todo lo que hoy en día tú ves acá creado, fue creado por alguien que tuvo fe en que las cosas se dieran. Ujú. Entonces, ahí es donde vamos de lo que es la fe. Ojo, una definición bíblica. Tú tienes tu definición completamente válida. Pero hoy en día, Marco Izquierdo, si tuviera la posibilidad de decir, mira, yo creo que las cosas en mi vida a partir de este momento van a pasar por esto, esto o aquello. ¿A qué le atribuyes tú? ¿O en qué pones tu esperanza? En los próximos años que vas a tener tú acá, obviamente en tu carrera profesional, en tu vida personal. ¿En qué enfocas tu esperanza hoy en día? Pero cuando tú hablas de esperanza, O tu fe, exactamente? ¿en qué ser? ¿Quieres tú? ¿En qué la basas? No necesariamente un ser, ¿en qué la basas? Mira, en todo este tiempo que te he comentado que yo he estado acá en este proceso de cambio, yo me incliné o me acerqué mucho a lo que es la religión hinduista. Ujú. Y, y esto me ha hecho a mí este, creer en esa fe que tú llamas, la veo de otro envase, de otro punto de vista. Yo, yo no lo veo como lo ves tú, una fe cristiana. Mis esperanzas se basan y se montan sobre la visualización de algo, pues. Y es lo que he venido practicando en los últimos 5 años de vida desde que conocí esto. Y es donde me he montado en este último tiempo para haber sufrido el cambio que he sufrido en mi vida, pues. Entonces, ¿Cómo describirías ese cambio? Y cuando hablamos de cambio, ¿qué cree Marco Izquierdo hoy que ha cambiado quizás desde hace 5 años para acá? todo. Hace 5 años para acá, Marco Izquierdo era un muchacho que trabajaba en una empresa acá, ganando un sueldo prácticamente mínimo. Y, y gracias a ese proceso espiritual que he venido viviendo en estos últimos tiempos, mi vida se ha transformado de un 300%, 1000%, no sé. Mencionabas en este caso, Marcos, un cambio que has tenido en tu vida. ¿Qué proceso o cómo definirías tú quizás, cómo describes ese cambio en los últimos 5 años? Sí, fíjate, como te venía diciendo, hace 5 años o quizás más, Marco Izquierdo era un trabajador de un sueldo mínimo en una empresa acá en los Estados Unidos, agradecido por ese proceso que viví en ese momento. Venía de Uber, salté a esta empresa que me daba mucho más estabilidad, pero todavía no era lo que yo Lo estaba que tú esperando de buscabas. mí, pues. Es ahí donde conozco la espiritualidad, conozco la forma como nosotros la llevamos, y ese mismo proceso espiritual me conllevó a un cambio enorme que es el que estoy viendo hoy por hoy, pues. El Marco Izquierdo de hace 5 años con el Marco Izquierdo de hoy son dos seres humanos totalmente distintos, tanto el interno como el externo. Me imagino que a nivel de carácter, de Total, una transformación monstruosa a nivel de carácter, de ver la vida, de... Yo creo que de todo, brother, de todo. qué bueno. Marcos, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuáles son, qué te gusta, qué te mueve, qué digamos que le apasiona a Marco Izquierdo hoy en día. En cuanto a los... A todo, personal, a qué te dedicas, qué te gusta. Cuéntanos un poquito de ti. Mira, Marco Izquierdo es un creativo, un creador de ideas, de fórmulas,
un inventor motivado por mis hijos, por supuesto, pero me motiva la idea de crear nuevas cosas que ayuden a la sociedad. Desde que estoy aquí fui un fundador fundé una liga de softball, creé programas de radio. eh, Hoy por hoy soy agente de bienes raíces. Me desempeño más en el área de las rentas, tanto las rentas comerciales como las de residencia. Y buscando siempre esa innovación dentro de la industria, que es lo que a mí siempre me ha motivado. La transformación interna dentro de lo que estoy. No me gusta seguir patrones, sino tratar de ver la fórmula soy como una especie de protestante revolucionario dentro de los lugares donde estoy, pues. Y eso es lo que me permite a mí alimentarme en ese sentido. Pues no soy un tipo de seguir formas. Eso me trae a lo que estábamos haciendo tras cámaras y era que me preguntabas, pero cuéntame de qué es esto, de qué vamos a hablar. Sí, total. Te rompen, te pregunto, te rompen el no tener un patrón o tener un esquema a seguir. Por supuesto. Por supuesto. Pero ahorita me estás diciendo que estás antipatrón. Entonces ahí me dejaste... No. Me dejaste en 3 y 2, dijéramos en el lenguaje beisbolístico. Son dos formas. Coño, es como que yo te diga a ti, José, vamos a ir a jugar un deporte. Ajá, ¿cuál? Te voy a decir cuando estemos en el campo. Tú no sabes si lleva chores, si lleva pantalones, si lleva guantes, si lleva una pelota de fútbol. Y cuando llegamos al escenario, mira, aquí estamos, pues, es basquetbol. Algo así me rompe, por supuesto que sí. Ahora, que si sabemos cuáles son los términos y las condiciones donde vamos a entrar, créeme que voy a buscar siempre la forma de hacer algo distinto, de traer a la mesa algo nuevo, no seguir un patrón ya comulgado por mucho. Pues. Te entiendo perfectamente. Marco, hoy, si tú tuvieras la posibilidad de darle quizás un consejo a ese migrante, a esa persona que está llegando acá a los Estados Unidos, que está planeando llegar a los Estados Unidos, que está planeando, bien sea moverse, mudarse, emprender, ¿qué consejo le darías desde tu experiencia de estos 10 años, de todos los procesos por los cuales has pasado? ¿Qué consejo pudieras darle? Y en este caso puedes hacerlo mirando a la cámara que tienes al frente. Mira, el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien en este país es dejarse ayudar, dejarse dirigir, respetar el contorno o la fórmula de juegos de este país, no tratar de irse por las ramas. Aquí hay fórmulas muy básicas. El tema del crédito, por ejemplo, algo que hay que respetarlo profundamente, que muchos de nosotros por ignorancia no lo manejamos, pero yo siento que es algo que todo individuo que vive en este país tiene que cuidarlo como nada. Y tratar de hacer las cosas bien, con respeto, con sabiduría, con honestidad, y todo va a funcionar, todo va a empezar a encajar. Tarde o temprano empieza a encajar y empiezas empiezas a sentir un crecimiento como ser humano dentro de este país. Creo que este es un país que te da la oportunidad de hacerlo todo. Este es un país donde la innovación se paga bien. Hay personas que de alguna manera prefieren trabajar en un sistema laboral, ¿cómo se llama? Trabajar en algún trabajo hacer una actividad, hacerle una actividad a otra persona. Yo creo que este país es el que se las inventa, el innovador, la persona que crea oportunidades. Creo que te inclinas más hacia el emprendimiento. Totalmente. Creo que esto es un país para emprendedores. Totalmente. Y conozco muchísima gente que a veces yo la veo que cocinan muy sabroso, pero quieren trabajar en una tienda, que tienen un don divino de algo y no lo explotan por miedo o por X circunstancias. Y le digo, mano, trate de hacer todo lo posible por mantener un trabajo que te sostenga día a día, pero ese plan B tienes que siempre tenerlo prendido, porque eso es lo que tarde o temprano te va a sacar de esta zona de este término inicial y te va a llevar a un segundo nivel. Buenísimo. Marcos, ¿qué planes tienes para el 2025? Ya se nos avecina un nuevo año.
¿Qué planes tienes en mente? Cuéntanos un poquito más acerca de lo que quieres hacer, proyectos. Mira, yo ahorita estoy trabajando en mi empresa. Me gustaría llevarla a un nivel a un nivel más alto en cuanto al real estate. Este, y continuar viviendo como lo he hecho todo este tiempo, con más tranquilidad. Últimamente yo lo que he hecho es meterme en problemas y lo que hago es ahora, lo que estoy es más tranquilo. Viví mi familia. Tengo una bebé de 1 año que yo creo que eso me quita todo el tiempo del mundo. Y, y seguí haciendo lo que he venido haciendo en estos últimos tiempos, en este último tiempo y llevarlo como lo he llevado. Buenísimo, Marco. Y te hago una pregunta. Si la quieres responder, bienvenido. Y si no, no pasa nada. Y sé, porque tenemos personas en común que pues, te hemos hecho cualquier cantidad de invitaciones. Marco Izquierdo, tú no estarías dispuesto a darte la oportunidad, ¿por qué no?, de conocer un poquito más de ese ser que nos creó. Pues dijiste hace un ratico que creías en Dios. ¿Estarías dispuesto a eso? Esa pregunta está buena. Y si estarías dispuesto, bien. Y si no, ¿por qué no? Mira, fíjate tú. Mi familia es católica. Yo me, yo me bauticé. Los sacramentos de la religión católica, apostólica, romana, los he cumplido todos hasta la confirmación y el matrimonio, lo que me faltaría, pues. Estando en Venezuela, yo fui muy practicante de la religión, hasta el punto de ser parte de una prelatura de la religión católica, que es la única prelatura que existe en la religión católica, apostólica, que es el Opus Dei. Después llegué a conocer la religión, el Corán, la religión islámica. Yo viví 5 años en Margarita, en donde me dio la oportunidad de estudiar el Corán. Tenía amigos que me ayudaron a estudiar el Corán. Y hoy por hoy estoy estudiando la religión que pertenezco, que es el hinduismo. En todas, José, caemos en el mismo punto. Lo que pasa es que tú agarraste una autopista por aquí y yo agarro una autopista por allá. No es... yo no soy un teólogo, ni tampoco soy un sacerdote, pero te has paseado por varias y eso es Me he bueno, has paseado tenido por varias. conocimiento. Sí. Entonces, cuando me dices, mira, que te vas a dar la oportunidad de conocer al Creador, ya yo más o menos tengo una noción de la forma que ustedes ven esa realidad. No es algo que yo me voy a oponer por oponerme, simplemente que yo tomé otra forma, Por otra eso, vida. ojo, por eso te lo traigo a debate, a manera sana, porque quiero escuchar tu punto de vista. Sí. Quiero escuchar por qué sí, por qué no. Simplemente a nivel de conocimiento. Al final del cuento creo que somos seres que estamos en un proceso de crecimiento espiritual, independientemente de por donde te guíes, es válido. Total. Lo importante de todo esto no es por dónde lo estás haciendo, sino qué está haciendo eso para hacerte crecer a ti personalmente, ¿entiendes? Que tú seas un mejor ser humano. Si tú lo haces por la vía de Cristo, si tú lo haces por la vía de Mahoma, si tú lo haces por la vía de Buda, por lo que lo hagas, lo importante al final de todo esto es cuál es el resultado del ser humano que está dejando todo esto. Es una mejor persona, es una persona que respeta la naturaleza, respeta a su familia, respeta a los animales. ¿Qué eres tú al final del cuento de ese proceso espiritual que tú estás viviendo? Yo creo que ahí es donde debemos como que enfocarnos en cuál es realmente el resultado de ese ser humano que está buscando el crecimiento espiritual. ¿Por dónde lo haga? A mí me trae sin razón. No le veo... No soy tan fundamentalista en ese sentido. No, pero te lo digo, no sé, aquí te lo digo, no quiero que lo veas desde el punto de vista religioso, pues no se trata de religión, se trata de que, por lo menos yo pienso, y me lo dijiste hace un ratico, que creías en Dios, crees que hay un ser supremo que nos creó, que nos dio la vida, que nos provee, que nos da, a eso me refiero. ¿Y de dónde viene obviamente ese ser supremo? Ese ser supremo viene, pues obviamente, del Creador, y a su vez tienes a Jesucristo, y a su vez tienes al Espíritu Santo, que es lo que llamamos
la famosa Trinidad. Entonces, ahí es donde te pregunto, si tú me dices, no, yo creo en Dios, pero me voy por la parte del hinduismo, totalmente válido, vuelvo y repito, no estoy criticando ni cuestionando, simplemente quiero tratar de entender un poco, en este caso, en qué lo basas tú. ¿En qué se basa el hinduismo? Pues te pregunto, por ejemplo, o en qué se apoya, en este caso, un marco izquierdo hoy en día. Precisamente en eso, en la religión cristiana, ustedes se apoyan en la figura de Cristo. Para el hinduismo, Cristo es un maestro espiritual muy importante, a quien hay que continuar siguiendo, hay que aprender mucho de sus enseñanzas, pero no lo vemos como un Dios, ¿entiendes? Ahí es donde quizás nos separamos un poco. En el hinduismo hay otras figuras, está Vishnu, está Shiva, hay otras figuras mitológicas que es lo que soporta la religión, pero no con eso quiero decirte de que no respeto mucho la figura de Cristo en la humanidad, como la Madre María, como figuras en otras religiones que también tienen su peso religioso a nivel mundial. Y bueno, la vía que tomó Marco Izquierdo fue la vía de... O sea, que ustedes creen en este caso en una multipersonalidad, por así decirlo, de multidioses. ¿Sería de esa manera, más o menos? No son dioses, no son dioses, son una especie de personalidades que le dan que toman la forma de lo que es el universo y es lo que le dan sentido a lo que es la vida. Está la figura de, de, de Shiva, por ejemplo, que es el ala dentro del hinduismo donde yo más me inclino, que es la figura que le da terminología a los procesos de la vida. Ustedes hablan del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí se habla de Brahma, se habla de la misma trilogía, pero de otra manera. Pues. Al final del cuento, creo que caemos en los mismos términos, pero vistos desde punto de vista totalmente distinto. Y te pregunto, esa, digamos que ambivalencia o dualidad, porque te voy a ser honesto, me tienes un pelo un poquito confundido. Yo sé. Esa ambivalencia, ¿cómo la manejas con tu esposa? Porque entiendo que ella es católica y tu hijo lo hiciste la primera comunión. ¿No te ha traído, a nivel personal, no te ha traído quizás problemas, diferencias? No, para nada, para nada. Fabiola es una persona muy católica, pero dentro de la casa yo tengo un espacio, una oficina, donde yo tengo mis imágenes, donde yo tengo mi especie de templo, y ella respeta mi espacio y yo respeto el de ella. Tanto así que el tema de la primera comunión, quizás yo hubiese sido otro y me hubiese opuesto a eso. Pero siento que no es no es lógico que mi hijo tiene toda una familia católica y creen en la religión católica y van a la iglesia y todo lo demás, yo tenga que imponer una religión que y no ahí es en la gran mayoría el hinduismo no se congregan, no vas a una especie de iglesia. No, no voy. No voy a especies de iglesias, no voy a iglesias, no voy a nada, porque es un proceso que estoy viviendo desde hace muy poco. Aparte que los templos que hay acá son templos templos que el idioma es el de ellos, entonces no sé, no estoy muy involucrado en ese tipo de cosas, pero sí lo trato de estudiar por redes sociales, de forma digital, traducciones y todas estas cosas que me van, es la manera que he podido aprender sobre la religión. Buenísimo, Marco. Ya casi por culminar. Hoy en día, Marcos, y ya vamos a dejar el tema quizás de la religión a un lado, por respeto y por, pues, me gusta entender y escuchar, ¿no? Pero simplemente... A mí me encanta hablar de religión. ¿Ah, sí? Me fascina. Yo digo que no con todo el mundo se puede hablar de religión, ni con todo el mundo se puede hablar de política. ¿Y por qué? Mira, hay un tema, yo siento que la mayoría de las personas no tienen la capacidad de entender que existen otras cosas fuera de lo que ellos creen. Uh-huh. Y te lo digo
en muchos aspectos. Como tú sabes, yo me he ganado en muchas personas quizás diferencias por mi pensamiento político, pero al final del cuento terminamos en el mismo lugar. Es un tema de percepción de lo que es lo que tú crees. No, si hablamos de política, estamos de acuerdo. La política es quizás hasta un poco subjetiva. Pero ya cuando nos metemos en el mundo de la religión, y ahí sí te atajo y te digo, yo puedo respetar. Porque créeme que yo puedo respetar mucho en lo que tú crees. Eso sí, te lo digo de todo corazón. Yo sigo orando por ti. ¿Y por qué sigo orando? Ojo, a lo bien. Porque al final del camino es lo que escrito está. O sea, no lo dice un José Matute, no lo dice un cura, no lo dice un pastor. Escrito está. Y está en las escrituras, está en la Biblia. Existe en este caso un solo Dios, que en este caso es el Creador, a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, la trilogía, la Trinidad, existe un solo Dios. Al final del camino, inclusive la Biblia te dice que no adorarás a otro tipo de imágenes, sino solamente a mí. Eso es lo que dice Dios a través de la Biblia. Entonces, por esa razón, vuelvo y repito, yo respeto, porque sí, me encuentro con cualquier cantidad de diferencias. Hay una multiculturalidad, hay personas que creen en unas cosas, creen en otras, y yo respeto. Pero siempre oro por esas personas para que al final del camino lleguen a los pies de Cristo, porque es nuestro creador. Es lo que te digo. Es depende del punto de vista que tú lo veas. Depende de un tema cultural, Ujú. de tu formación. Y eso le va a dar un respeto especial a una ideología, a un pensamiento filosófico, religioso, lo que sea. A lo mejor si aquí estuviese un fundamentalista islámico, a lo mejor te diría, yo voy a rezar por ti. Y yo creo que la vía que tú tomaste Sí, no es, la claro. vía es Mahoma, pero yo respeto tu posición y yo voy a rezar por ti ante Mahoma para que tú algún día cambies tu posición y te invito a la sinagoga o a la mezquita para que vengas y veas que no es la vía tuya. Eso ha sido la posición de la humanidad desde que no somos monos hasta hoy. Hay seres que creen en esto, hay otros que creen en lo otro, están convencidos de que esa es la vía. Y bueno, a eso es lo que me refiero. Ese tema de la tolerancia, de Claro, entender, no, tiene que haberla. mano, ese es lo que tú crees, porque al final de cuentas todo esto es un tema de interpretación, no está escrito allá del respeto que yo tengo a las personas que creen en lo que tú crees, de que sienten que ese es la única vía o el único libro, el libro puesto por Dios. Existen otras fórmulas, existen otras vivencias muy distintas a las de ustedes. Y ahí es donde está el secreto de respetar o tolerar, pueden sentarse. Por eso que te digo que a mí me encanta hablar de religión cuando yo me siento con alguien que tiene esa capacidad de tolerancia y de Claro. entendimiento y hacer un debate Sano. sano. Total. A veces tú te sientas con unos tipos fundamentalistas que te quieren terminar pegando porque tú no piensas o crees No, 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 no. lo que ellos creen. No, porque ahí te digo lo siguiente. Yo puedo querer muchas cosas, pero no soy yo el que al final del camino o te cambia a ti o dijeras tú un fundamentalista o me cambia a mí. Al final del camino, No se van a cambiar ninguno de los el que dos. lo, no, el que lo puede hacer es Dios en todo caso. Total. Más nadie. Yo no te puedo cambiar tu pensamiento. Puedo dejar la semilla, ¿sabes? Porque de hecho lo he hecho con personas, pero al final del camino el que la decisión la tomas tú o la toma la persona y al final del camino el que hace la obra, en este caso es Dios, no soy yo. Pero bueno, pero no, por aquí, como te digo, la parte de, yo sí respeto mucho, estoy de acuerdo de que los debates se pueden dar sanos en un ambiente de Y se puede respeto aprender muchísimo de los debates. total, claro, totalmente. Y más tú que has pasado por varias, digamos que por varias corrientes religiosas. Sí, no, yo estoy muy lejos de ser un maestro de esto, de religiones y todo lo demás. Lo que sí he sido es un inquieto de todo este misterio que hay detrás de esto y ese paso mínimo en todas estas cosas me ha permitido hoy por hoy tener una opinión, un criterio personal sobre todo lo que es la religión y por eso es que me gusta abordarlo. Me Claro, gusta abordarlo totalmente. con con católicos, con cristianos, con musulmanes, con judíos. Cada uno
créeme que cada uno tiene muchísima razón de las cosas que dice. El tema está en la interpretación final que le dan a todo eso. Lo traen a su criterio, a su pensamiento, pero al final del cuento es la misma historia contada de distintas personas. Marco, ya para finalizar, ¿qué consejos o qué le dirías quizás a una persona que nos pueda estar viendo en este capítulo? ¿Qué consejo le daría un Marco Izquierdo a cualquier nivel, a nivel personal, a nivel profesional? ¿Cómo cerrarías? O sea, ciérranos o despídenos con un consejo, con una reflexión. Mira, la reflexión que yo le puedo dar a las personas es lo que hemos sido, y te voy a tomar como ejemplo. Un ejemplo de superación, un ejemplo de una persona que el día uno llegó a este país con ganas de comerse el país, una persona que ha pasado por muchas circunstancias que lo han hecho crecer personalmente, espiritualmente, y hoy por hoy tiene estos espacios para traer personas como yo a que expongan sus realidades. Yo creo que esa es la vía, pues. La vía es la vía del crecimiento, la vía del entendimiento, la vía de la, de, de las buenas gestiones que te van a hacer el día de mañana ser una mejor persona. Llámese Estados Unidos, llámese el país que sea, pues. Bendito Dios. Bueno, Marcos, gracias por haber estado acá. Definitivamente para mí ha sido un honor y un placer tenerte por acá. Si alguien quiere contactarte, déjanos tus redes sociales, cuéntales a la cámara dónde te pueden contactar, basado en lo que ya me dijiste que hace, y es bueno que la gente sepa, trabajas en el área de rentas, real estate, ¿por qué no? Sí, mira, yo estoy detrás de la actividad del real estate en el área de renta de hace 4 años ya. Las personas que tengan alguna inquietud o que tengan alguna necesidad de alguna propiedad para la renta, tanto comercial como de vivienda, me pueden llamar o escribir al 407-999-6202. Y ahí con gusto tengo un equipo de trabajo nosotros somos como 6 personas quienes nos dedicamos a este tipo de actividad y cualquiera de ellos lo va a ayudar con todo el gusto y el placer del mundo. Gracias, Marco, por haber estado acá. Y bueno, ya nos despedimos. Gracias a todos los que nos están viendo. Un episodio más y espero que este episodio que acabas de ver acá haya sido de edificación y sobre todo de crecimiento para ti. Nos vemos en el próximo episodio de Vida de Escape Podcast y estén atentos porque cosas buenas vienen. Que Dios los bendiga grandemente.